Muy buenas tardes, mi nombre es Amílcar Torres, soy estudiante de Derecho del cuarto año de la UNEYES Nocturno Sección B. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el capítulo 7 del libro de Friedrich Hayek, que es Los Fundamentos de la Libertad. En este capítulo 7 es muy importante recalcar que él se centra en la diferencia entre lo que es el liberalismo y la democracia. El liberalismo, como se ha entendido anteriores años, no en la actualidad, ya que se ha tergiversado muchísimo ese nombre, pero en el mismo caso la democracia también se ha tergiversado muchísimo. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como liberalismo? El liberalismo no es más que esos principios que limitan la actuación de un gobierno para darle mayor importancia a la libertad individual de la persona. Eso es lo que nosotros comprendemos como liberalismo. De ahí la frase, donde que dé más libertad. ¿Y qué es la democracia? Dirán, muchas personas diferencian o creen que democracia y liberalismo van juntas. Y por lo general pueden ir juntas, pero no necesariamente, ya que la democracia es el voto de la mayoría. Un democrático dogmático, entendemos como dogma, es algo que puede ser sí o no, siempre va a hablar de la democracia como el máximo nivel de gobierno que se puede lograr y que las decisiones democráticas son, por encima de todo, lo máximo que se puede conseguir. En otras palabras, la decisión de la mayoría es superior a todo, sin importar nada. Esto puede ser un poco peligroso, ya que las decisiones de la mayoría no necesariamente tienen que tener tanto poder y no necesariamente tienen que ser lo bueno. Por lo general, cuando nosotros hablamos de las decisiones de la mayoría dentro de la democracia, podemos comprender ciertos puntos específicos. A pesar de que la democracia es una muy buena forma de gobierno, también es muy peligrosa, porque los gobiernos pueden utilizar esa democracia a su favor. La mayoría es maleable. Inclusive los democráticos dogmáticos dicen que no importa el nivel o no importa la norma, no importa la ley, siempre que haya una mayoría que la defienda, automáticamente eso es lo mejor, eso es lo bueno y da señales de libertad, porque mientras que tú puedes votarlo, eres libre. Eso es lo que señala el democrático dogmático. El liberal te dice que no, que a pesar de que la democracia siempre va a ser una de las mejores formas de gobierno, no necesariamente significa que puede ser bueno la decisión de la mayoría, porque puede estar contaminada, puede estar corrupto, puede estar manipulada a través de cualquier mecanismo social. Él dice que las personas que tienden a tener lo que nosotros llamamos un principio democrático fuerte, tienen que comprender que tiene que haber algún principio de libertad. ¿Qué significa eso? Siempre utilizo este ejemplo, es decir, las leyes se crearon por las costumbres, ¿verdad? Una costumbre genera una ley. La costumbre de cualquier cosa, la costumbre de crear contratos, la costumbre de arrendar, la costumbre de saludar en la plaza, la costumbre de que los negocios se hacen en los mercados. Todas esas costumbres no han generado ley. Como nosotros catedráticos del derecho tenemos que entender eso. Pero que una ley genere una costumbre no necesariamente puede ser productivo. Eso genera leyes ineficaces, porque no puedo querer regular un comportamiento que no existe. Por ejemplo, podemos dar un simple ejemplo de una ley creada en Venezuela que es ineficaz. Una ley que regulaba o prohibía los juegos violentos, los juegos militares en Venezuela. Esa ley es ineficaz porque a pesar de que se logró para bajar la violencia dentro del crecimiento de los niños, realmente se intentó regular una conducta que no se buscaba regular, por ende se volvió una ley ineficaz. Eso pasa mucho en la democracia, que significa que el gobierno de las personas que están votando creen que por ser mayoría su voz es la única, y no es así. Es más, todos los cambios que han existido en el mundo a través de la democracia siempre comienzan con una minoría, porque la democracia es el arte de que los menos convenzan a los muchos. La democracia es el arte
de gobernar escuchando y progresando en la mentalidad de cada uno. La democracia funciona como un escalafón para que la sociedad vaya progresando y aprendiendo, teniendo la oportunidad de dar su opinión, de discutir las opiniones y de buscar el bien mayor. Pero eso no significa que ese bien mayor sea ilimitado. La democracia tiene que tener sus límites como toda forma de gobierno, y ahí es donde entra el liberalismo, a decir, hay principios que por sobre todas las cosas tienen que cuidarse, porque nosotros somos una sociedad, es porque escogimos guiarnos de ciertos principios que para todos son iguales. Cuando la democracia es utilizada para un gobierno tomar diferentes actos discriminativos, cuando la democracia es utilizada para que esa mayoría comience a darse beneficios en contra de una minoría que quizás no piensan como ellos, la democracia no puede ser ilimitada. Ahí lo descubrimos. La democracia tiene que tener sus límites como toda forma de gobierno. Y la democracia es una buena forma de gobierno cuando él es independiente de las decisiones del gobierno actual. La democracia no puede tomarse o puede secuestrarse como parte de un gobierno en su momento. Tiene que ser un compendio general de las decisiones y de los pensamientos de una población. Es muy complicado esto, ya que los políticos toman como naturalidad o toman como empresa el mantenerse en el poder. Eso es el negocio, ese es su negocio. Y a pesar de que es bueno, muchas veces los políticos, las personas que gobiernan, hacen cosas ilógicas solo para que la mayoría esté a su favor. Y hacen cosas o dejan de hacer cosas lógicas porque no le va a gustar a la mayoría. Las decisiones difíciles se toman muy lentamente. ¿Por qué? Porque hay un capital político. En la democracia hay capitales políticos. Un gobierno tiene un capital político. Mientras más decisiones impopulares haga, ese capital político va perdiendo valor. Mientras más decisiones ilógicas, pero que apoyen a la base de ese gobierno, hagan, mayor es su capital político. De ahí vienen las expropiaciones, de ahí vienen que hay decisiones impopulares que no se toman, de ahí vienen que la subida de impuestos, que la bajada de impuestos, de ahí vienen que todos los gobiernos sean muy tácticos a la hora de defenderse. Podríamos poner un ejemplo como lo sería en Suiza, que muchas de las leyes suizas de la Confederación son elegidas a voto directo. Las leyes no entran en una Asamblea Nacional, sino que son dadas al pueblo para que el pueblo las vote directamente. Eso hace que los gobernantes no tengan tanta presión en el capital político y puedan centrarse un poco más allá, puedan centrarse en el futuro del país. En este caso, en los países donde las leyes o los diputados, en nuestro caso Venezuela, la Asamblea Nacional, tienen que responder a un capital político, son condicionados. Pueden querer ayudar, pueden querer hacer medidas que mejoren la situación, pero debido a que pueden ir en contra de cierto capital político, de cierta base, y pueden perder por completo su apoyo, deciden no hacerlo. En otras palabras, la democracia es una gran utilidad, pero no es un fin, no es el fin principal. La gente toma la democracia como si fuera el fin de todo, y no. Es simplemente un camino para buscar un fin, es el camino hacia la libertad, pero no es la libertad. La libertad o el liberalismo es un compendio de muchísimas cosas, pero más que todo es la limitación de los poderes de un Estado, de un gobierno, para que por encima de todo se promulgue y se ponga por encima las libertades individuales de la persona. Muchas gracias por su atención.